mañana con 2 minutos, amigos televidentes. Bienvenidos sean todos a la noticia Primera Emisión. ¿Cómo está, Jorge? Buen día. ¿Qué tal, Rosalena? Un placer compartir contigo y también con ustedes, amables televidentes. Empezamos con información importante porque la policía ha actuado como debe ser en medio de tanta delincuencia. Sujetos que intentaban escapar de la policía en una persecución en la vía Guayaquil-Salinas se volcaron en el vehículo que robaron a un taxista informal en el centro de la urbe porteña, quien sufrió un disparo en una de sus piernas. Así es, te cuento que de este y otro caso vamos a comentar a continuación. Iban a exceso de velocidad y cerca de una curva, los policías aprovecharon que el carro se estrelló y también se volcó para ejecutar las detenciones. Habían pasado el peaje de Chongón y llegaron hasta el kilómetro 40 de la vía Guayaquil-Salinas, donde ocurrió el accidente de tránsito, de un procedimiento que inició en Los Ceibos cuando recibieron la alerta de que en ese vehículo iban antisociales, que minutos antes le solicitaron una carrera a un taxista informal en la bahía, pero después de unos minutos todo terminó en un asalto. La persona que había sido sustraída del vehículo ha sido disparada por la menor de edad. Al momento la persona en una casa asistencial se está verificando más novedades. Un hombre de 31 años y un adolescente fueron esposados y trasladados hasta la UPC más cercana, luego de la arriesgada y extensa persecución. Tienen un cruce de fuegos con el personal policial. Producto de un accidente de tránsito, ellos pierden la pista y el personal policial procede a su aprehensión. Y el uno tiene antecedentes por tenencia de sustancias sujetas a fiscalización, la otra persona es menor de edad. Por otro lado, en el Fortín, también un menor de edad fue retenido dentro de una vivienda cuando custodiaba a una ciudadana que había sido secuestrada en Los Vergeles, al norte de Guayaquil, minutos antes. En la vivienda 3 personas más estaban en el exterior. Todos fueron detenidos. Ellos no necesitan armas para un secuestro, ya que son 4 personas versus una mujer, entonces no estaban en poder de armas de fuego. Cuando se logra identificar esto, ellos recién iban a empezar este proceso que es de filmarle para que ella sea la que pida la liberación o el rescate que normalmente piden. La Policía Nacional rescató a la víctima y la entregó a sus familiares. La mujer luego dio a conocer a los organismos de justicia los terribles momentos que vivió bajo amenazas de muerte. Ella se le ha trasladado a que ponga la denuncia en la fiscalía por el secuestro, identifica plenamente a ellos, que son los causantes del secuestro. Estos sujetos no registran antecedentes penales y con esto se bautizarán en la cárcel, informó Charlie Pisa. ¿Sabes, Jorge? Lo que me preocupa de todo esto es que cada vez utilizan a menores de edad para cometer hechos delictivos. Y estamos hablando de que incluso no importa el sexo, porque aquí está implicada una menor de 16 años de edad, una mujer, y que lamentablemente, de acuerdo al reporte, ella es la que habría disparado al taxista por robarle y en plena persecución la policía lo sigue y pues mira, terminó así, en accidente. Ni el sexo ni la edad. Hemos dicho en más de una ocasión aquí en este espacio, en los diferentes noticieros, ¿hasta cuándo las bandas utilizan a menores de edad? A pesar de que hace poco se hizo una modificación al Código Orgánico Integral Penal para sancionar a las bandas que empiezan a reclutar a estos adolescentes. Hay una pena de entre 10 y 13 años a quienes lo hagan. Aún así, vemos a muchachitos o muchachitas levantando sus armas en medio de todos estos delincuentes. Ahora, estos que terminaron mal, por eso bien dice la frase popular, mal paga el diablo a sus devotos. Ellos terminaron allí, accidentados, y por eso la policía actuó a tiempo. Y detenidos. Una persecución. Y detenidos, mi querido Jorge. Mira cómo terminaron. Una situación terrible lo que estamos viviendo. Aparte de que están reclutando a los menores de edad, también nosotros hacemos un llamado a los padres de familia que estén pendientes de sus hijos. No es posible que vean que de la noche a la mañana traigan dinero a su casa. ¿Dinero de dónde? Si es gente que ni siquiera trabaja, que debería estar estudiando. Mucho ojo en ese sentido y por supuesto también las autoridades que se preocupen en la parte social. De lo contrario, vamos a seguir en las mismas. Así es, bueno,
Son las 7 de la mañana con 7 minutos. Vamos de inmediato ahora hasta Durán. Allí está José Morales para darnos detalles de un operativo entre la Policía Nacional y los militares en el sector de Las Cabras. Pepe, adelante, buen día. Son militares, compañeros. Excelente mañana, amigos televidentes. Son miembros de las Fuerzas Armadas quienes están en estos instantes recorriendo desde lo alto, en el cerro Las Cabras, realizando un operativo de control, ejecutando una operación con miras a evitar que la delincuencia pueda estar operando. Miren, en estos instantes proceden a paralizar el paso de un conductor de motocicleta. Venía a velocidad, como ustedes pudieron observarlo a través de la imagen. En estos instantes lo someten los miembros, o bueno, le exigen paralizar la marcha para proceder a una revisión, a una requisa, como parte de esta operación que se está desarrollando desde lo alto del cerro Las Cabras. Y observen ustedes cómo mientras un uniformado se encarga de realizar la revisión al ciudadano, hacia los alrededores el resto de militares, el resto de uniformados está tomando procedimiento en busca de combatir, de evitar que pueda surgir alrededor de esta escena alguna otra situación que represente peligro para quienes estamos en estos instantes participando de la operación junto con los uniformados. Una vez más, como les indicaba, desde el cerro Las Cabras, los militares recorriendo estas calles, estas vías, estas rutas, que lo que podemos observar aquí, por ejemplo, es una ruta, una vía pavimentada. Ya se encuentra pavimentada esta calle, ha recibido el arreglo, la readecuación, mientras que hacia los alrededores podemos continuar observando la existencia de algunos pasillos, algunas peatonales improvisados, caminos, rutas improvisadas que han sido construidas con la finalidad de generar espacios de conexión entre un punto alto, un punto más bajo, en fin. Son espacios que también en su momento han sido utilizados como rutas de escape para quienes integran estas organizaciones delictivas que en su momento operaban, gobernaban, comandaban desde el cerro Las Cabras y desde lo alto de este sector. Ellos dirigían a quienes operaban en el cometimiento de diversas acciones delictivas, sobre todo en el cantón Durán. Continúan los militares, y esto es importante señalar, continúan los militares recorriendo esta zona. Ahora ya estamos accediendo hasta estos espacios difíciles de acceso. No hay acceso vehicular ya a estos espacios, ya son estas peatonales o pasadizos que en su momento fueron construidos en forma improvisada, creados de manera improvisada para permitir a ciertos grupos poder acceder hasta estas zonas, hasta estas rutas, sea como ruta incluso de escape, en el momento en el que observan el arribo, la presencia de los militares, de los uniformados, haciendo sus operativos de control. Estas son las rutas que normalmente son utilizadas para esos escapes, para esas salidas, logrando escapar, obviamente, conocedores de la zona del terreno, a través de esos pasillos, de esos pasadizos, logran escapar en el momento que observan la presencia uniformada. Aquí estamos una vez más desde lo alto, desde lo más alto del cerro Las Cabras, en el cantón Durán, acompañando a los militares en esta operación, en este camino, en esta ruta, en busca de
mantener al margen a los delincuentes que puedan estar operando en estos sectores. Seguimos caminando junto con ellos, bajando a través de estas rutas bastante peligrosas, por cierto, bastante inclinadas, de hecho, difíciles de poder transitar, difíciles de poder continuar, como estamos observando en estos instantes. Seguimos bajando, seguimos nosotros movilizándonos a través de estos espacios, de estas rutas. Como les decía, son improvisadas, creadas en su momento por parte de agrupaciones delictivas. De hecho, miren, acabamos de salir a una escalinata para el uso normal, para el uso regular, y como lo hicimos a través de uno de estos pasillos improvisados, porque son específicamente utilizados como rutas para escapar. Algo parece que acaban de observar en estos instantes los militares. Algo los puso en alerta. Se están movilizando hacia un terreno baldío, aparentemente, mientras continuamos por esta ruta. Bien, sí, todo normal por este lado, de lo que acabamos de apreciar, mientras se movilizan hacia otra ruta, hacia otro rumbo. Y a esta hora de la mañana muchos incluso están durmiendo en el interior de sus viviendas. Acaban de interceptar a un ciudadano que se movilizaba por este sector y proceden con él a la revisión de sus pertenencias para conocer cuál es el origen de todo lo que él porta en estos instantes. De hecho, lo vemos que lleva una camiseta adicional, un par de zapatos adicional y una gorra también como parte de sus pertenencias. Bien, esto es, compañeros, amigos televidentes, lo que se desarrolla, o el desarrollo de este operativo por parte de los miembros de las Fuerzas Armadas desde lo alto, en el Cerro Las Cabras, en el Cantón Durán. Ustedes en estudio continúen con más información. Adelante. Información de último momento, amigos televidentes, un nuevo caso de sicariato en Manta, provincia de Manabí, y otra vez en el hospital del IES de Manta, mi querido Jorge, porque esto ya se reportó en otra ocasión. Así es, no nos olvidemos que el pasado 10 de agosto también allí asesinaron a un sujeto. De lo que se conoce hasta el momento, de manera preliminar, esta persona estaba en el área de admisión del hospital del IES en Manta. De pronto los sujetos llegaron y lo acribillaron. También han herido al guardia de seguridad, a uno de los guardias de seguridad de esta casa de salud. Obvio, sino cómo iban a perpetrar este crimen. ¿Qué está pasando con el famoso Código Plata? ¿Usted se acuerda de ese Código Plata? Bueno, allí lo que podemos constatar es que es totalmente vulnerable. Vulnerable. Han asesinado a esta persona, no sabemos si tenía antecedentes. La policía de Manabí, particularmente de Manta, deberá dar detalles, pero ¿qué sucede con la estructura de seguridad en estos hospitales cuando sabemos que algunos que salen heridos producto de sus broncas, de sus enfrentamientos, van a buscar asistencia? Pero ¿cómo termina todo esto? Lo que sí es cierto, Jorge, y preocupante, amigos televidentes, es el hecho de que es continuo, nuevamente está pasando en los hospitales públicos, y pues el Código Plata solo está de nombre, porque se supone que tiene que actuar antes de, y sobre todo si es gente que está ya con antecedentes delictivos que va a hacerse tratar allá,
tiene que estar activado el Código Plata. No es después de, ya cuando ocurrieron los hechos. Nuestro equipo periodístico está avanzando para allá para dar detalles de todo lo acontecido y ver pues si hay alguna víctima, a lo mejor alguien víctima de una bala perdida. Eso es lo terrible del asunto, porque al hospital van pacientes a ser atendidos y sin embargo se encuentran con tremenda sorpresa, totalmente desagradable, y uno dice, Dios mío, tú vas al hospital a buscar salud, no a buscar la muerte. Hay madres, hay niños, adultos mayores que pueden salir heridos en condición de víctimas colaterales. Y ya lo decíamos, el pasado 10 de agosto ya hubo un asesinato en la misma casa de salud. Ahora, lo que tú decías también, Roselena, el Código Plata debe de tener un sistema de intercomunicación. Si hay una alerta en torno a una persona que llega a pedir asistencia, bueno, esa información debe ser cruzada. ¿Qué pasa? De pronto el hombre nomás llegaba por un tema estomacal, un dolor de cabeza. Originalmente, el Código Plata se activa cuando ya hay una balacera, un enfrentamiento entre bandas, policías y sujetos que pertenecen a un GDO, y luego se activa ese Código Plata. Pero en estos casos, ¿cómo se pueden evitar los nuevos sicariatos? Es imposible, yo no sé cuál es la estrategia que se está utilizando para evitar que estas cosas ocurran. Porque si se está dando repetitivamente, 2 de agosto nos confirma la productora, 2 de agosto que ocurrió este hecho, o sea, cuestión de 20 días ha ocurrido otro caso de sicariato, entonces estamos hablando de una situación crítica que no solo ocurre en Manta, recordemos también que pasó aquí en Guayaquil, en una casa de salud. Y sin embargo, siempre decimos, ¿dónde están los causantes, los responsables, los autores intelectuales? ¿Han sido detenidos? He ahí el detalle. Y la gente sigue expuesta. Son las 7 de la mañana con 19 minutos. Vamos con más noticias. Sicarios asesinaron a un hombre y a su hijo en el sector La Mina del Cantón La Libertad en Santa Elena. El doble crimen ocurrió cuando el joven llegaba a su casa en una motocicleta y cuando su padre abrió la puerta llegaron los atacantes y les dispararon. La policía recogió del sitio más de 13 indicios balísticos. Un trágico suceso ocurrió la noche del lunes en el sector Las Minas del Cantón La Libertad. Padre e hijo fueron víctimas de sicarios. Testigos señalaron que 2 sujetos abrieron fuego a un joven ciudadano cuando se aprestaba a ingresar a su vivienda. En ese momento el padre le abrió la puerta y recibió también los impactos de bala. Estábamos oyendo las noticias por televisión cuando se escuchaba a mi padre. La gente dice, eso es sicariato. Las víctimas fueron identificadas como Kelvin Steven Mendoza Bazán, de 25 años, quien murió en el lugar. Su padre, Manuel II Mendoza Intriago, de 57 años, quedó gravemente herido. Los familiares intentaron salvarle la vida llevándolo hasta una casa de salud, pero murió en el trayecto. Lo iban a trasladar en un vehículo particular, pero minutos después, lamentablemente, este ciudadano ya no tenía pulso, ya no tenía signos vitales. Trajeron nuevamente cubierto con una colcha y lo colocaron junto al hijo, que lamentablemente también fue asesinado al estilo sicariato. Paradójicamente, el último domingo, esta familia había sepultado a la madre y esposa de las víctimas de este sicariato. La mamá recién la enterraron ayer, la mamá. ¿A la mamá de La enterraron ayer? Así es. Ellos vivían ahí en esa casita? El señor sí. La policía recolectó 13 indicios balísticos y continuaron con el traslado de los cuerpos hasta la morgue. Desde la provincia de Santa Elena, informó Darwin Villao. Tenemos más información. Una madre y su hija fueron atacadas con un machete por un vecino con supuestos problemas mentales en Colimes, provincia del Guayas. Las víctimas se encuentran hospitalizadas y el agresor ya está detenido. El sujeto habría ingresado a la vivienda en horas de la madrugada. Las imágenes son fuertes. Aquí tenían a las 2 perjudicadas en el balde de una camioneta aún conscientes y recordando los terribles momentos que vivieron cuando dormían y comenzaron a recibir machetazos en las habitaciones, donde la ciudadana de 44 años y la joven de 18 quedaron gravemente heridas y en ambulancias las trasladaron hasta un hospital en Guayaquil. Mi hermana la quiso asesinar. Esta persona que está aquí al lado, no sé por qué quiso hacer esto. No sé qué pensó él, qué pensaba hacer él con ellas.
Ocurrió en el recinto María Teresa del Cantón Colibes, en la provincia de Guayas. En horas de la mañana de ese martes, el acusado de esta tentativa de asesinato fue detenido. Según sus familiares, tiene problemas mentales. Y nunca me fueron a llamar, entonces yo no sabía nada. Yo me levanto de mañana, entonces yo me voy y lo miro al tolo, no estaba. Él ni siquiera ahí sale, era un muchacho tranquilo, él no se mete con nadie, él no fuma, él no toma, él no, nada. Ahora esto está en manos de la justicia, que tendrá que determinar responsabilidades penales y considerar la condición médica del acusado. Desconocemos la motivación, probablemente por los problemas de salud, pero son cosas que se va de nuestras manos hasta que no se realice la investigación correspondiente. Mientras que por acá una familia solo suplica que ocurra un milagro y que ellas se recuperen. Por el otro, estas personas están preocupadas por todo lo sucedido, esperando también la audiencia de formulación de cargos. Es vecino, él vive a una distancia como unos 30 metros de ahí donde hizo el desastre que hizo. Y les pido de favor y a Dios me aclamo que se recuperen esa gente, porque yo sé lo que ellos están sintiendo, al igual que yo estoy sintiendo con mi hijo. Informó Charlie Pisa. La depresión es el trastorno mental más frecuente y actualmente las mujeres son más propensas a padecerla que los hombres, según la Organización Mundial de la Salud. Existen muchos factores que conllevan a esta situación. Veamos. Lisbeth tiene 30 años de edad y desde pequeña empezó a sufrir de depresión tras haber sido víctima de una violación que desencadenó en varios cuadros de ansiedad en su adolescencia y vida adulta. Nunca más la vi, pero igual quedé con esa sensación de pánico y siento como que me estuvieran persiguiendo o que en cualquier momento me van a violar. A los 20 años intentó suicidarse. Me volví a deprimir fuerte. Me había tomado píldoras, 70 pastillas. Me salvé de milagro porque yo ya no tenía esperanza. Ahora está embarazada y sigue padeciendo depresión, pero está siendo controlada por especialistas. El papá de mi bebé lamentablemente no quiere hacerse responsable y ahí comencé a tener los cuadros de depresión. De nuevo me volvieron con más fuerza. Estoy actualmente en terapia. La depresión es el trastorno mental más frecuente y actualmente las mujeres son más propensas a padecerla que los hombres debido a muchos factores. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, con corte al 31 de marzo del 2023, a escala mundial aproximadamente 280 millones de personas sufren de este desorden mental y en un 50% es más frecuente en las féminas. La relación hombre-mujer a nivel del mundo, por diferentes tipos de factores, normalmente tiene un estándar de 3:1. Por lo general, las mujeres tienden más a la depresión que el varón, pero en cambio el varón tiende más hacia la ansiedad, por ejemplo. Entonces, esa realidad que es a nivel del mundo se replica obviamente aquí en nuestro país. El índice de cuadros depresivos está aumentando y que las mujeres quizás por el peso y la responsabilidad que tengan sean más vulnerables o reporten más los casos. El Ministerio de Salud Pública atiende este tipo de trastornos emocionales. A nivel nacional, en el 2023 se reportaron 113.940 atenciones de trastornos depresivos. Existe una depresión leve, existe depresión moderada, existe depresión grave. Entre moderado y grave, a criterio del profesional, debería de estar con acompañamiento psiquiátrico y psicoterapéutico. Hay que estabilizar a esta persona para que entre a un proceso terapéutico y cambie de hábitos. Si no cambiamos su forma de actuar frente al mundo, la persona no va a salir de ese cuadro fácilmente. Entonces, ni con medicina ni con nada. Entonces hay que hacer las cosas paso a paso. Lisbeth sigue un tratamiento y asegura que el bebé que está en su vientre es su principal motor para salir adelante. Es una bendición para mí, es como que mi bebé me estuviera motivando de que no me rinda. Informó Roselena Vázquez. Según la Organización Mundial de la Salud, a mediados de este siglo, 2.000 millones de personas serán mayores de 60 años. Para tener una buena calidad de vida en la tercera edad, es de suma importancia realizar ejercicios en esta etapa. La edad no impide tener un buen estado físico. Yo camino sin bastón, subo los colectivos, subo los carros.
Conozca las sorprendentes historias de varios adultos mayores en nuestro especial Años Dorados Saludables, este jueves 22 de agosto a las 22 horas en La Noticia, emisión estelar. Son las 7 de la mañana con 32 minutos. Vamos con más noticias. Delincuentes desvalijaron una furgoneta en Carcelén, al norte de Quito. Según las cámaras de seguridad, serían los mismos que participaron en otros 2 atracos al sur de la capital. Carcelén, sector Corazón de Jesús. La buseta estaba estacionada fuera de la casa. La dejaron allí un momento hasta descargar las cosas. 2 de la mañana, 37 minutos. Y los ladrones en este automóvil aparecieron. Fueron directo al carro. Uno de ellos forcejeó la puerta y abrieron. Revisaron por dentro y procedieron a desmantelarlo. Levantaron el capó y de a poco fueron sacando las partes del motor. Cortaron los cables y pieza por pieza fueron retirando. Para cuando las víctimas se dieron cuenta, ya no se pudo hacer nada. Ellos abren el capó, rompen las chapas de la puerta y proceden a robarse la memoria y unos accesorios más que son del depurador y partes que vienen aledañas. Oiga, ¿y ahora cuánto le pone? $6,800. No, imagínense, estamos sin furgoneta. ¿Está parado? Claro. Pero revisemos bien al carro en el que se movilizaban los delincuentes. Es un automóvil plomo. Serían los mismos que la semana pasada robaron una camioneta en Solanda, al sur de Quito. Evidencia, el auto. Y en Pueblo Unido también hicieron de las suyas. Otra camioneta que se llevaron empujando. Aparece otra vez el automotor en cuestión. Lo que pasa en Corazón de Jesús es alarmante. Los vecinos son acechados por vehículos. Deben correr para evitar que les roben o quizá los maten al resistirse. No pueden dejar los autos en la calle porque si se bajan, enseguida aparecen los antisociales y se los sustraen. Aquí llevaron a un morador a un lote baldío, amarrado y golpeado, para quitarle su vehículo. Y es en segundos, y solo es con armas, con pistolas, nosotros no podemos hacer nada, porque los gana la delincuencia. Claman por ayuda, por seguridad, porque aunque la policía ronda, la delincuencia ha sobrepasado la capacidad de respuesta de la fuerza pública. Informó Marilyn Jaramillo. Mucha atención, 2 miembros de la Policía Nacional resultaron heridos luego de que su motocicleta fuera impactada por un auto en las calles Quito y Ayacucho. Esto sucedió en el centro de Guayaquil. Eran pasadas las 12 de la noche cuando los uniformados se dirigían por la calle con dirección hacia el norte del puerto principal. A la altura de la calle Ayacucho, el mal cálculo de una de las 2 partes provocó el choque contra un auto, cuyo conductor pretendió frenar, pero fue muy tarde. Los cuales estaban avanzando a descansar, trasladándose hasta el cuartel Modelo, lo cual ya había terminado su jornada, y fueron embestidos por un vehículo, lo cual les ocasionó el accidente. Ambos uniformados quedaron en el piso con varias heridas en sus cuerpos. En el sitio hay cámaras de vigilancia que pudieron captar el suceso, pero también hubo testigos quienes tienen una versión de los hechos. No. El auto no se pasó, fueron los policías. Sí, ellos estaban en rojo y se pasaron. Más bien el señor intentó frenar y no avanzó al último. Se conoció que los uniformados se encuentran en el hospital de la institución, pero que su estado no es de gravedad. Sí, más o menos fuerte, pero esperemos que los policías no tengan mayor consideración de heridas. Informó José Morales. El conductor de un vehículo pesado fue víctima de un secuestro extorsivo en el sector de Tadapi, en Quito. Así es, delincuentes fuertemente armados abandonaron al chofer en una quebrada tras llevarse el cabezal con mercadería. A las 2:43 de la madrugada pasó el cabezal de Carlos con dirección a Quito.
se lo robaron en Tandapi. Aquí se ve el transitar del camión mientras era conducido por los delincuentes. Iba a exceso de velocidad. Estaba descansando cuando fue sorprendido. Unas personas se subieron a mi vehículo armados y me tuvieron secuestrado en el vehículo. Antes de salir de Tandapi me tuvieron secuestrado alrededor de 1 hora. Se lo llevaron con rumbo desconocido, lo amenazaron de muerte. Creyó que lo matarían. Empezó a suplicar por su vida y mejor lo arrojaron a una quebrada. Y amedrentado con las pistolas, porque yo le sentía una pistola que me ponían en la cabeza y me sacaban información de dónde yo venía cargado. Llevaba 900 cajas de cloro. El cabezal estaba valorado en $80,000. Aún no termina de pagarlo y de él no sabe absolutamente nada. Empezaron a extorsionarlo, a exigir más dinero. Decía que ellos pedían $10,000 por el vehículo y por mi vida también, otros $10,000, y que si no aceptamos a lo que ellos dicen, no me iban a encontrar a mí con vida. Perdió su herramienta de trabajo, su tranquilidad. Hoy está en el papeleo para denunciar, aunque sabe que todo quedará en eso, en trámite. Prefiere insistir a la espera de que ojalá pueda encontrarlo. Más seguridad en las vías clama, al igual que cientos de víctimas del crimen. Informó Marilyn Jaramillo. Ahora continuamos con José Morales, quien se encuentra en un operativo militar. Así es, él se mantiene en el sector de Las Cabras, en Durán, acá en la provincia de Guayas. Pepe, adelante. Gracias, compañeros. Bueno, se movieron los militares, ellos están realizando operativos en forma distinta, diferente, moviéndose por diferentes sectores en el cantón Durán, y en estos instantes estamos en el conocido sector de Colinas del Valle, donde al momento este operativo militar en el cantón Durán, mi querido Jorge, tú sabes pues la situación crítica que se está viviendo allá, no solo pues en el Cerro Las Cabras, sino en el sector La Delia, y la policía, y en este caso los militares, están actuando bastante. Siete de la mañana con 40 minutos, vamos de inmediato hasta Manta, en la provincia de Manabí, a propósito de un sicariato en un hospital del IES. Allí está Wendy Delgado. Adelante, Wendy. Gracias, ¿qué tal en estudios? Amigos televidentes, buenos días. Nos encontramos justamente en la parte externa del hospital del IES en Manta, donde se ha registrado un nuevo hecho violento al interior de esta casa de salud. Un hombre fue asesinado al estilo sicariato. De la información preliminar que se conoce es que fue asesinado en el área de admisión de esta casa de salud. A esta hora ya Policía Nacional se encuentra en la parte interna realizando todo el procedimiento de levantamiento de indicios para determinar la identidad del autor de este hecho material. También conocemos de fuentes certeras que un guardia de seguridad fue herido en la cabeza, pero aparentemente por un golpe. Fuerza personal de la fuerza militar también está aquí dando seguridad. Vamos a hablar con uno de los compañeros que ha llegado en primera instancia. Cuéntanos un poquito cuál es el reporte que se tiene hasta ahora. Sobre este hecho violento aquí, lo que sí se indica, lo que habíamos manifestado anteriormente, esta persona pues se desconoce si sea una persona que labore aquí o sea una persona que estaba por algún chequeo médico, pero estaba en el área de admisión, y ahí donde se registró justamente el atentado de este ciudadano que quedó fallecido, donde también hay una área de emergencia. Según indicaron anteriormente, hay un guardia de seguridad que está golpeado. Se desconoce si sea con algún objeto contundente. Indicaban de que era quizás por algún impacto.
Listo, perfecto. Esta es la información que nos da los compañeros que han llegado acá en primera instancia hasta esta casa de salud. Vamos a ver si podemos conversar con alguien de acá para que nos ayude. Amiga, asustada por lo que ha ocurrido hoy en el Seguro Social. Buenos días, la verdad que todavía no me encontraba aquí. Y vine porque mi suegra tiene cita y entonces me han dicho que a las 9. La van a empezar a atender a las 9. A las 9 de la mañana. ¿Preocupante lo que ocurre es la segunda vez? Claro que sí, que es la segunda vez que en un lugar como este pues pasan estas cosas. Y los guardias en vez de estar adentro, pues me parece que sería mejor estar aquí como lo hacen en el hospital de Manta, que a uno lo revisan afuera. Entonces a uno le revisan la cartera, le revisan sin llevarme, entonces debería de ser eso lo mismo aquí. Los guardias están adentro, deberían permanecer a orilla de la entrada. Pienso yo, ¿no? Perfecto. Sí. Bueno, es una recomendación. Estas son las primeras impresiones de los pacientes que salen del IES para las autoridades y los administradores de esta casa de salud. Personal policial sigue llegando a la escena para seguir con las investigaciones del caso. Es el segundo atentado que se registra en menos de un mes en esta casa, dentro de esta casa de salud. Esta es la información que tenemos hasta esta hora de la mañana. Continuamos con más desde estudios. Buenos días. Amigos televidentes, se reporta en estos momentos en Trinipuerto que han dejado aparentemente un artefacto explosivo a las afueras de este depósito de contenedores y la Policía Nacional está haciendo la verificación de estos posibles artefactos explosivos en el terminal portuario de Guayaquil. De acuerdo a la información policial, son alertados hoy en horas de la mañana en el terminal portuario de Guayaquil TPG-2. Al llegar al lugar se pudo observar que en una puerta secundaria de ingreso del personal que labora en dicho lugar, una funda de color morado que tenía en su interior algunos objetos similares a explosivos tipo dinamita. Se coordina inmediatamente con las unidades especializadas para que avancen hasta el sector y levantar todos los indicios. Eso es lo que informa a esta hora la Policía Nacional. Bueno, pero nuestro equipo periodístico se está desplegando al punto. Precisamente por allá está Adriana Peralta, ya está llegando y nos va a dar detalles más adelante. Bien, vamos con más noticias. Jaque o Mate será el primer Congreso Internacional de Construcción de Campañas Políticas que convocará a más de 15 expositores nacionales y extranjeros. Así es, y tendrá lugar el próximo 27 de agosto en la UES. Veamos. 16 ponentes de talla nacional e internacional compartirán sus conocimientos sobre comunicación y marketing político en Jaque o Mate, primer congreso de construcción de una campaña política, que según precisó Margarita Durán, organizadora del evento, uno de sus objetivos es tener candidatos capacitados. Nos va a ayudar ¿a qué? A que realicen un buen estudio de percepción, que sepan qué estrategia política aplicar, qué estrategia territorial, qué mensaje comunicacional deben construir y cómo cuidar su control electoral. Entre los conferencistas está María Corina Machado, líder de la oposición venezolana, y Antonio Sola, estratega conocido como el creador de presidentes por 19 victorias presidenciales conseguidas, quien se refirió a la situación de Ecuador. Nadie se esperaba, entre comillas, lo que pasó aquí en Ecuador con el asesinato de un candidato a presidente y con la victoria del presidente Noboa. Seamos realistas y seamos también objetivos con eso. O sea que esos escenarios totalmente móviles y cambiantes van a volver a poner la emoción y de alguna manera las capacidades de los distintos equipos. También participarán Héctor Yepes, ex asambleísta y procurador de la UES, además Susana González, ex prefecta del Guayas y presidenta de la Fundación Liderar con Sentido Común. Y si no hay las iniciativas desde los espacios de una industria tan grande que ustedes saben que cambió, que es la industria de la comunicación, y desde las redes y de los medios digitales, no hay una sociedad que cambie. El Congreso se realizará el día 27 de agosto en la Universidad Espíritu Santo, de 8 de la mañana hasta las 19 horas.
vamos a tener una cápsula del tiempo donde vamos a repotenciar todos los mensajes políticos de los presidentes a través de los 45 años de democracia de nuestro país. Informó Adriana Peralta. Según la Organización Mundial de la Salud, a mediados de este siglo, 2.000 millones de personas serán mayores de 60 años. Para tener una buena calidad de vida en la tercera edad, es de suma importancia realizar ejercicios en esta etapa. La edad no impide tener un buen estado físico. Yo camino sin bastón, subo los colectivos, subo los carros. Conozca las sorprendentes historias de varios adultos mayores en nuestro especial Años Dorados Saludables, este jueves 22 de agosto a las 22 horas en La Noticia, emisión estelar. 7 de la mañana con 58 minutos, vamos con el pensamiento de este día. Un hombre que no se alimenta de sus sueños envejece pronto, así que luche hasta el final por conseguir sus objetivos y eso lo mantendrá rejuvenecido. Así es, definitivamente los proyectos, la construcción de sueños es lo que mantiene vivo al ser humano, no solo joven, sino vivo, de manera permanente. Bueno, así concluimos la presente emisión de La Noticia. Muchas gracias por su atención, pero usted la sigue, ¿no?, con José Luis. Claro que sí, en La Noticia, en la comunidad, enseguida para ustedes. Buen día. Un fuerte abrazo.